Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman y Demet Özdemir al borde del final más doloroso de sus vidas. Lo que ocurrió en la sala del tribunal dejó a todos sin aliento y marcó un antes y un después en su historia de amor. Todo comenzó con un silencio pesado en los pasillos del juzgado principal de Estambul. Las cámaras estaban listas, los reporteros con micrófonos en mano, y los seguidores de la pareja observaban desde lejos, temiendo lo que se venía. Can Yaman llegó primero, con un traje gris oscuro, el rostro sereno pero la mirada perdida. No hizo declaraciones. Apenas saludó a su abogado y se sentó en el banco izquierdo del tribunal. Pocos minutos después, Demet Özdemir entró acompañada de su representante legal, vestida de blanco pálido y con los ojos visiblemente enrojecidos. Según fuentes internas, la decisión de divorciarse fue mutua, pero el proceso fue emocionalmente devastador, especialmente para Demet. Durante la audiencia, mientras el juez leía los términos del acuerdo, Demet no pudo contener las lágrimas. Fue en ese momento cuando, según testigos presentes, se llevó la mano al pecho, respiró con dificultad y tuvo que ser asistida por su abogado. El juez pidió una pausa inmediata. Keşke şey farklı olsaydı, susurró Demet con la voz entrecortada, antes de ser llevada a una sala contigua para recibir asistencia. La frase, que significa ojalá todo hubiera sido diferente, fue captada por uno de los micrófonos ambientales del recinto y se convirtió en tendencia en redes sociales. Can Yaman, visiblemente afectado, se levantó de su asiento y quiso acercarse, pero fue detenido por su abogado. Aún así, se pudo escuchar cuando dijo, nunca quise que termináramos así. Esto no era lo que imaginé para nosotros. Esas palabras resonaron como un eco en los pasillos del tribunal. Fuera del juzgado, los fans esperaban explicaciones. Algunos lloraban, otros mostraban carteles de apoyo. La pareja, que alguna vez fue sinónimo de pasión y complicidad, se desmoronaba frente a los ojos de todos. Una fuente cercana reveló que las últimas semanas habían sido especialmente tensas. Aunque ambos intentaron salvar la relación con terapia de pareja, viajes a solas y largas conversaciones, la herida ya era demasiado profunda. Lo intentamos todo, declaró Demet a su abogado en voz baja al regresar a la sala. Pero cuando ya no hay confianza, no queda mucho por hacer. Su tono era resignado, pero firme. La sentencia fue emitida poco después. La separación es oficial. No hubo conflictos por bienes ni declaraciones agresivas. Fue un cierre doloroso pero respetuoso. Al salir, ninguno quiso hablar con la prensa, pero Demet, al ver a una niña que le extendía una flor, se detuvo, la tomó y sonrió con tristeza. A veces el amor no es suficiente, pero siempre es real, dijo antes de subir al coche. Ese instante, ese gesto de humanidad y ternura en medio del caos, fue la imagen que recorrió todos los titulares al día siguiente. La fotografía de Demet con la flor en la mano y los ojos vidriosos se convirtió en símbolo de una despedida que, aunque inevitable, fue llevada con dignidad. Mientras tanto, Can Yaman fue escoltado hasta un coche distinto, evitando a toda costa los flashes y los gritos de los reporteros. Dentro del vehículo, según relató su chofer, Can permaneció en silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventana, como si buscara respuestas en un horizonte que ya no incluía a Demet. Lo amaba. La sigo amando. Pero a veces el amor también debe aprender a dejar ir, habría dicho minutos antes de subirse al coche. Horas más tarde, ambos publicaron comunicados por separado en sus redes sociales. Demet escribió, gracias por todo lo vivido.
Me quedo con lo bueno y dejo ir el dolor. A mis seguidores, estoy bien, solo necesito tiempo. Por su parte, Khan fue más escueto, pero igual de contundente, ningún final borra lo que una vez fue verdadero. Le deseo paz y felicidad a Demet. Los comentarios no se hicieron esperar. Cientos de miles de fans inundaron sus perfiles con mensajes de apoyo, tristeza y frustración. Algunos se negaban a aceptar la separación, otros agradecían la honestidad con la que ambos manejaron la situación. Entre los hashtags más virales del día estuvieron almohadilla Khan y Demet por siempre y almohadilla el amor no fue suficiente. Una fuente del entorno de Demet confirmó que la actriz se tomará un descanso de las grabaciones y viajará con su madre a Italia para desconectar. Necesita respirar, reencontrarse con ella misma y sanar, dijo. Mientras tanto, Khan, según se supo, se enfocará en su próximo proyecto internacional, pero no ha confirmado si permanecerá en Turquía o se mudará temporalmente a otro país. Lo cierto es que este desenlace dejó una huella profunda en ambos. No solo por el amor que compartieron, sino por la presión constante de vivir una relación bajo el escrutinio público. En una entrevista antigua, Demet había confesado, a veces quisiera que nadie nos conociera. Solo él y yo, sin cámaras, sin juicios. Hoy, esas palabras adquieren un peso mucho mayor. En las calles de Estambul, los seguidores de la pareja han organizado pequeñas vigilias simbólicas, dejando flores blancas y cartas en el lugar donde fueron vistos juntos por última vez. Una de esas cartas decía, gracias por enseñarnos que el amor puede ser real, aunque no dure para siempre. Y aunque todo parece indicar que este es el final definitivo, muchos se preguntan si en algún rincón de sus corazones aún queda espacio para una segunda oportunidad. Porque el amor, incluso en su forma más rota, siempre deja una puerta entreabierta. Y esa puerta, por pequeña que sea, mantiene viva la esperanza en millones de corazones que aún creen en ellos. Así termina este capítulo de Can Yaman y Demet Özdemir, con lágrimas, con dignidad y con un amor que, aunque ya no los une, sigue flotando en el aire como un suspiro. Porque a veces el verdadero final no es cuando se firma un papel, sino cuando el corazón decide soltar y seguir adelante. Y con estas palabras cerramos un capítulo que, aunque duele, deja una huella imborrable. No olviden suscribirse al canal y compartir en los comentarios su opinión sobre esta impactante historia. Nos leemos abajo, queridos seguidores.